cuento de lo que en la vida me tocó pasar dificultad. Yo un niño me propuse echar pa'lante, solo tengo mi valor. Me hace ver hasta arrogante. El mal consejo que me dieron cuando menor fue que me plante. Yo mismo, el de antes, haciendo la diligencia. Mi virtud como persona, yo no tengo competencia, no estoy esperando herencia. Sí, bienvenido aquí al podcast, bienvenido aquí a buenos días y buenas noches, si lo están viendo, no sé si es de día o de noche, suscríbanse. Hoy estamos aquí les traje aquí un preso político que nos va a hablar más o menos de su historia, de qué fue lo que pasó y de su historia. ¿Cómo tú te llamas? Cuéntame de esa historia de cómo tú te llamas, preséntate a la gente para que la gente te conozca primero. Mi nombre es Fabio Prieto de Llorente, soy preso político. Yo fui preso político en Cuba desde el 2003 hasta el 2010. Estuve 7 años preso, me condenaron a 20, pero cumplí 7 y medio. A los 7 y medio me montaron en un avión y me mandaron para España con parte de mi familia. Pero háblame, te meten preso en Cuba, ¿verdad? Háblame de cuando te meten preso en Cuba, ¿cuánto tiempo tú duraste preso? Háblame, ¿cuánto tiempo tú duraste preso así para que la gente más o menos Yo sepa? estuve 7 años y medio preso, 7 años y medio, 7 años y medio preso. de 20 que me condenaron. De 20 que te condenaron. La sanción era de 20 años, pero estuve 7 años y medio porque hubo mucha protesta internacional y mucha protesta interna también de la familia de nosotros, de los presos políticos, las damas de blanco, que en Cuba son famosas. Ajá. Y gracias a la dama de blanco, a la presión internacional y a la presión interna de mucha gente en Cuba, nos liberaron, nos deportaron para España. Cuéntame de esas campañas que hicieron, cuéntame cómo fue eso. Porque también me dijeron por ahí más para adelante que fuiste preso, fuiste preso de Fidel. Me dijiste que entraste a Camagüey. Mencióname también las prisiones que estuviste. Dime más o menos en qué prisiones también estuviste también. Yo estuve en 4 prisiones. Estuve primero en Guanajay, después en Camagüey. En Guanajay estuve 1 año. Ahí conocí a varios presos políticos, como por ejemplo a Raúl Ernesto Cruz León, que fue un hombre que en el año 97, un salvadoreño en el año 97, puso varios petardos en Cuba. Y bueno, tenía que ir alborotado ahí. Y al final lo cogieron y lo condenaron a muerte, creo. Y después le conmutaron la pena por cadena perpetua, no sé qué es eso. El lío es que todavía debe estar preso en Cuba. Y también los presos de mi causa, que eran gente muy valiente y eso, que estuvieron conmigo ahí. Y algunos de ellos han muerto ya. Por ejemplo, Luis Rodríguez Tanquero estuvo preso conmigo ahí. Era un preso político de mi causa también. Y él ya murió de un infarto en Estados Unidos. Omar Pernet también murió. También estuvo conmigo ahí Margarito Broche, que todavía está vivo allá, vive en Miami. Eso que tú me estás hablando, todos fueron presos políticos que estaban presos por expresar la verdad. Sí, por decir lo que pensábamos. La causa de nosotros es una causa, se llama preso de conciencia, porque en realidad estábamos presos por lo que nosotros pensábamos, ¿entiendes? E incluso la seguridad del Estado tiene allá en Cuba, ellos te dicen, piensa como tú quieras, pero no lo digas, pues si lo dices te busca problemas. Es decir, que ellos ya de hecho te están diciendo que tú puedes pensar como tú quieras, pero O sea tienes que tragártelo. que no lo hable. Ajá, que no digas nada de lo que tú piensas, porque si no, te busca problemas. ¿Entiendes? Y esos problemas, bueno, la gente sabe lo que son. Pero si te pones a ver, por ejemplo, en la seguridad del Estado, en La Habana, por ejemplo, puede ser que hayan 200 efectivos de la seguridad del Estado. ¿Entiendes? Pero ellos, como ellos usan a la gente, tienen ramales, ¿no? Es decir, cada uno de ellos
trata de tener un ramal de, no sé, 10 gente más. Disculpa Que que, son gente que disculpa. le informan a ellos de todo lo que pasa, ¿entiendes? De todas las cosas. Entonces aparenta Ay, como ay. que... Lo que yo quería como- decirte que era ramal, porque no sé qué es ramal, porque muchas personas a lo mejor no sabrán también qué es ramal. Explícame qué es ramal antes que tú sigas la historia. lo que te quiero decir es como una red, Ya. ¿entiendes? Ellos tienen su red, que esa red la van, se va en todo, se va metiendo en toda la sociedad, ¿entiendes? Que funciona mal o que funciona como funcione, pero ahí la tienen ellos y esa es una de las formas que tienen ellos de aterrorizar a la población, para que la población haga lo que ellos quieren que haga, que es callarse la boca y tener miedo, ¿entiendes? Ya después me contaste que te mandan para España. ¿Cómo fue así que te mandan para España? ¿Cómo fue eso? Sí, me deportaron, me montaron en un avión y me mandaron para España. Eso fue. Y cuando llegas a España, ¿qué haces? Ya no, en España ya estaba libre, ya. Ya tú estabas libre ya. Me pusieron un hotel que sí. O sea, ellos te En lo que cogen, te digo ellos. eso de los 5 espías, fíjate, lo que te voy a decir, que esto es te voy a dar una primicia, ¿vale? Porque esto de los 5 espías, Fidel Castro uno de los objetivos que tenía Fidel Castro cuando nos metió presos fue cambiarnos por los 5 espías. Él metió presos 75 cubanos que defendían los derechos humanos y la libertad de los cubanos, y nos metió presos para después cambiarnos por los 5 espías que tenía aquí. Pero cuando ya Fidel Raúl le había dado el golpe de Estado que le dio, que lo quitó de ahí, lo quitó del poder, porque ya estaba hablando demasiada mierda, ¿no? Así, hablando claro. Y entonces lo Claro. quitó. Cuando Raúl lo quitó del poder, Raúl al poco tiempo le dijo por allá por Brasil, dijo que si los americanos querían es decir, que si los americanos querían a los presos que ellos tenían en Cuba, que, que les mandaran a sus 5 espías, que ellos los cambiaban. Un canje propuso. Ajá. Y entonces yo fui uno de los que dije que yo no aceptaba ese tipo de transacción, ¿no? Y varios nos dijeron que no. Y entonces lo que hicieron fue, en ese tiempo estaba Obama en el gobierno aquí de Estados Unidos y Zapatero en el gobierno español. Entonces Obama es demócrata y tuvo una política de apertura hacia Cuba. Es decir, él trató de que de cambiar aquello, pero a través de la buena voluntad. Hizo todo lo que pudo por darle a Cuba la oportunidad de que cambiara Claro. pacíficamente, ¿entiendes? Claro. Sin el sufrimiento Y Cuba no aceptó, porque Cuba no acepta nada de nadie. En Cuba lo único que quiere, ellos saben que si ellos hacen cualquier trance, pierden el poder. Y lo que ellos ellos no quieren aceptar es perder el poder de ninguna manera. Quiere decir que a ellos no les importa hacer ningún tipo de trance con los americanos. Claro. A ellos lo único que les importa es estar ahí en el poder. Si van a si hacer un negocio con los americanos o hacer abrirse al mundo supone que ellos van a perder el poder, ellos no se van a abrir al mundo. La gente va a seguir pasando hambre, va a seguir pasando de todo allí, y ellos no van a cambiar nada porque a ellos no les interesa eso. A ellos lo único que les interesa es estar en el poder, ¿entiendes? Y eso fue cuando esa época de Obama, Obama dijo, bueno, mira, o lo dijo Obama o lo dijo alguien. Ajá. Pero lo que sucedió fue que a nosotros nos mandaron para España y a los espías los mandaron para Cuba. ¿Entiendes? Y ya cuando llegamos a España, Hillary Clinton dijo que los que quisiéramos venir para acá, que podíamos venir. Discúlpame. ¿En qué año llegas a España? Sí, ya cuando me dice que En el llegamos 2003. en el 2003 Ajá. llegas a España. Sí. Cuéntame. En el 2010. Cuéntame más o menos, porque no te pregunté así para abajo, pero cuéntame más o menos por arribita, así si me puedes contar cómo fue tu niñez. Cuéntame cómo fue tu niñez. Bueno, mi niñez fue muy sana porque en la época que yo era niño existía la Unión Soviética y la Unión Soviética le daba mucho petróleo a Cuba.
Cuba no producía nada, nada más un poco de azúcar ahí, pero la Unión Soviética le compraba ese azúcar, ese poco azúcar que producía Cuba, se lo compraba a altísimos precios, mucho más caro, ¿no? De lo que valía en el Ajá, mercado mundial. ajá. Y eso le daba la oportunidad a Cuba de, de que nosotros viviéramos un poquito mejor. Había para darle a los militares Claro, y un poco también al pueblo. claro. ¿Entiendes? En esa época había educación, había medicina, esas cosas que la propaganda cubana Eh, todavía mantiene, pero que ya no existen. ¿Entiendes? En esa época sí existía. en esa época sí había comida, sí había... Había comida, pero no como en un mercado en los Estados Unidos. Es decir, en Cuba había huevo por la libre en esa época. Ajá. Y había lo esencial, lo mínimo. ¿No? O Había sea, pan, ajá, háblame de lo había mínimo. huevo, había pan, había arroz, había frijoles. La carne ya no era tan fácil de conseguir, ¿entiendes? El pollo no era tan fácil de conseguir. O sea, disculpa que te interrumpa para que no se me vaya el tema. Cuando tú me dices de la carne no es tan fácil de conseguir, cuéntame de eso, ¿cómo que la carne no es tan fácil de conseguir? Sí, en esa época también la carne en Cuba, mira, en Cuba había en el año 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, en Cuba había una vaca por habitante. Y de esa vaca por habitante, es decir, que por cada persona en Cuba había una vaca. Ajá. Y hasta los años 70 y pico, esas vacas se mantuvieron, ¿entiendes? Pero ya después esa vaca, la matazón era demasiada, ¿no? Mataban demasiado ganado. Entonces, ese ganado se fue desapareciendo. Ajá. El ganado de ceba no tanto como el de leche, ¿entiendes? Y entonces, todo eso se fue perdiendo poco a poco, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño que te ponían la leche en la puerta de tu casa. Tú dejabas 4 litros de leche vacío y te ponían 4 litros llenos. Dejabas 3 y te ponían 3 litros llenos. Dejabas el dinero de los pagados ya, ¿no? De lo que valía 25 centavos, valía 1 litro de leche. Entonces tú ponías ahí, por ejemplo, un peso y te ponían 4 litros. En aquel tiempo, Y ahora, ese dinero que tú me estás hablando, en aquel tiempo, ¿cuánto era? ¿Te daba para qué? Ese dinero que tú me estás hablando, ¿te daba para qué? ¿Para comprar qué? sí, imagínate, cuando en esa época el salario mínimo creo que eran 86 pesos, pero, pero un litro de leche valía 25 centavos. ¿Te alcanzaba? Claro. ¿Te alcanzaba para el pan entero? No te alcanzaba para el entero, pero sobrevivía con eso. Con eso podía vivir. El que ganaba 86 pesos vivía difícil. Se la veía, tenía que administrarse bien. Háblame, Pero en háblame. esa época también había una cosa que la población estaba creciendo. Claro. Es decir, la población en Cuba cuando en el año 1950, en el año 1902, en el año 1898, en Cuba había 1 millón y pico de habitantes, que fue cuando se acabó la guerra con los españoles, cuando la intervención de los americanos. Se acabó la guerra con los españoles, en Cuba había 1 millón y pico de habitantes. Ya en el año 1959, cuando Fidel Castro cogió el poder, Ajá. ya habían 6 millones y pico de habitantes. Fíjate, ya había aumentado la población en 5 millones en esa época. Y en el año 1981, en el año 1989, hasta el año 1989, la población llegó a 11 millones y pico. Quiere decir que también del año 1959 al año 1989 la población creció en 5 millones más, que eran los 11 millones y pico que había en Cuba. Que ahora mismo deben haber como 7 millones, con la gente que han muerto, los que se han ido del país y con todas esas cosas. Yo te quisiera hacer una pregunta a ti. ¿Hasta qué año fuiste tú a la escuela en Cuba? Yo fui hasta quinto grado. Fui hasta quinto grado y después de quinto grado cogen y me sacan de Cuba. Mi mamá decide y dice, no, nos vamos a ir de Cuba y decidimos a irnos a Brasil. Pero me dicen, después te voy a hablar un poquito de eso, que yo sé que tú me quieres hablar un poquito de eso, después te voy a contar.
me dicen que en Cuba los presos políticos los desaparecen. ¿Es verdad? Bueno, te desaparecen porque te meten preso y hasta te quitan visitas que te pasas años sin ver a tu familia y sin ver a nadie, sin que nadie sepa que tú existes. Como tengo entendido de Michael Osorbo que Exacto. no se sabe nada, Ajá, no he sabido nada de Michael Osorbo, de por cierto. Y libertad para todos los presos políticos, porque estamos haciendo esto, pero estamos haciendo esto también y siendo siempre libertad para todos los presos políticos. Yo no tengo nada que ver con seguro, nada de eso, libertad pero para los presos siempre políticos. voy a decir la verdad y es libertad para los presos políticos y patria y vida. Olvídense de lo demás, olvídense de lo demás. Cuéntame, del periodo especial. Me dijeron que hubo también un tiempo que estuvo el periodo especial. Antes de que me cuentes de eso, déjame decirle a las personas también que se suscriban al canal, le den su like y me compartan el video para que el video le llegue a otras personas, porque yo estoy empezando nuevo en esto, para que el video se le llegue a otras personas y sabe, vean esta experiencia, porque al final esto es una experiencia. Y cuéntame de eso, cuéntame ya que volvemos aquí, cuéntame de periodo especial en Cuba, cuéntame del tiempo del periodo especial. Sí, mira, te voy a decir que antes que empezara el periodo especial, ya empezaron a escasear las cosas. Ya en el año 88, 87, 88, ya empezó, por ejemplo, bueno, ya mucho antes. Las cosas empezaron a escasear desde el mismo 59. Desde el mismo 59, pero fueron poco a poco desapareciendo. Ya, por ejemplo, en el año 80 y algo, 80 por ahí, no, antes. Yo creo que en el año 76, más o menos por ahí, ya no había eso de la leche en la puerta de tu casa, ni nada. Ya la leche tenía que ir a comprarla por allá. ¿Entiendes? Y ya te vendían un litro de leche nada más por persona, y por núcleo, no sé qué. Y si eran 5 gente, te daban un litro de leche. Y si eran 10, te daban 3, así. Pero ya te lo normaban. No era como anteriormente. Es decir, que las cosas se iban desapareciendo. Y ya cuando llegó el 89, se acabó todo. Ahí a mí me decía un señor que yo conocí y me decía, mira, cuando Fidel llegó al poder, dijo que iba a poner a los blancos a la misma altura de los negros. Es decir, que iba a poner a los negros a la misma altura de los blancos. Ajá. Y los blancos y los negros se pusieron contentos porque supuestamente los iban a subir hasta donde estaban los blancos. Pero Fidel lo que hizo fue coger y bajar a todo el mundo, bajar a los blancos para donde estaban los negros, y los puso a todos el mismo tamaño, pero a todos pobres. ¿Entiendes? Y después, en el periodo especial, que es lo que tú me hablas, en ese momento, en eso del periodo especial, los cogió a los dos y los metió más para abajo todavía. Y es donde están ahora mismo los cubanos, que no tienen nada. No tienen comida, no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen nada. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa en Cuba. Cuando empezó el periodo especial, ya la escasez ya venía aumentando. Claro. Ya la escasez venía aumentando. Pero como se cayó la Unión Soviética, dejó de haber petróleo, pues todo se derrumbó al momento, se derrumbó todo. Porque todo era artificial lo que había en Cuba. Es Claro. decir, mira, la ganadería, por ejemplo, en Cuba, eso que yo te dije de que había una vaca por habitante. En esa época, que había una vaca por habitante, pero esas eran vacas que comían de los potreros. Esa vaca nadie le daba forraje, ni forraje es una hierba que tú cortas y le llevas a las vacas los cuartones, ¿entiendes? Que le echan miel y le echan pescado y le dan, hasta las vacas le dan todas esas cosas. Pero aquellas vacas eran unas vaquitas chiquitas que no producían mucha leche, pero eran muy fuertes. Y comían, esas vacas comían de los potreros y las ordeñaban y ya daban su leche y había leche suficiente para darle a todos los cubanos. Pero cuando Fidel cogió el poder, empezó a hacer inventos y a cambiar esas vacas por otras para que dieran más leche. Y lo que hizo fue que cuando la Unión Soviética se cayó, pues todas aquellas vacas se morían por miles todos los días. Todos los días se morían miles de vacas. Y al morirse miles de vacas todos los días, ¿qué pasó? Que le empezó a echar la culpa a la gente y le metía hasta 40 años preso a alguien por matar una vaca.
cuando todos los años, todos los días, se morían miles. Al principio del periodo especial, cuando dejó de haber petróleo. O sea, Déjame explicarte esto. Como no había petróleo, como los rusos dejaron de mandar petróleo para Cuba, pues ya no había petróleo, no había forma de alimentar esa vaca. Las mandaron para los potreros, pero esas vacas no comían hierba de potrero. Y lo que hacían era morirse. Además, los potreros estaban llenos de marabú, esa es la otra. Y aquellas vacas se morían por miles. Pero él, para echarle la culpa a alguien, cogió y empezó a echarle 40 años a la gente por matar una vaca. Ahí es donde yo quería hacerte la pregunta. Explícame cómo que 30, 40 años por matar una vaca. ¿Cómo Sí, es sí, eso? en Porque Cuba, en ningún país del mundo yo he visto eso. Que ajá, por matar una vaca. Pero ahora mismo, por ejemplo, tú tienes una vaca, pero tú no la puedes matar. ¿Pero por qué si la vaca es mía? Pero no la puedes matar. Es tuya, pero tú no la puedes matar. Pues esa vaca, lo único que tú puedes hacer con esa vaca es vendérsela al gobierno. Y el gobierno te paga lo que le dé la gana a ella. Pero incluso tú tienes leche, tú tienes una vaca, la ordeña y la leche que da la vaca, tú no la puedes vender a quien tú quieras, ni al precio que tú quieras. Tú tienes que vendérsela al gobierno. Entonces el gobierno te la paga al precio que le da la gana a ellos. En la época, por ejemplo, hace 15 años atrás, lo que te pagaba era cuando la leche estaba en la isla, por ejemplo, en la isla que es donde yo vivía. Un litro de leche costaba 10 pesos, pero el gobierno te pagaba 39 centavos. Me imagino que ahora será parecido. Te pagará $2, 2 pesos, cuando la leche, un litro de leche vale $1, ¿no? Vale Claro, 340, ¿entiendes? claro. Es decir, que ellos te roban hasta de lo que supuestamente es tuyo. Y también he escuchado que me dicen que si te come también hay tipos de comida también que como que están prohibidas o algo de eso. Sí, la carne res está prácticamente prohibida porque eso no se lo dan a nadie, no, eso no llega a ningún lado. Y ¿Cómo, la que existe, cómo que eso está prohibido? ¿Cómo sí, es? que si por ejemplo a ti te cogen con un, con un pedazo de carne res en el refrigerador, te meten preso automáticamente. O sea, nada más Porque por yo tener un pedazo de carne de res en mi, ¿tú sabes? en tu refrigerador, Ajá, en mi refrigerador. Nada más por yo tener eso me meten preso. claro, porque ¿de dónde tú vas a sacar un pedazo de carne res? Eso no lo venden en ningún lado. Al no ser ahora, no sé, con las MIPIME y eso no se estarán vendiendo carne res. Pero hasta que empezaron las MIPIME esas, nunca, no sé si ahora, puede ser que ahora vendan carne res en las Claro. MIPIME, no sé. Pero yo llevo ya 15 años fuera de Cuba. Pero en Háblame. esa época sí, tenías un pedazo de carne de res grande ahí, porque si tenías uno chiquito podías inventar de que tu abuela que estaba enferma y que no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿cómo se llama? Si era un pedazo grande, no, olvídate. ¿Algún día tuviste que inventar alguna cosa de esa? Explícame. ¿Algún día tuviste que inventar y decir no porque por mi abuela o por mi No, tío, no sé, etcétera? yo nunca hice nada de eso porque a mí primero nunca me hicieron ningún registro ni nada de eso, ¿entiendes? Yo no hacía, eh, yo, a mí yo nunca tuve problemas así con la policía, nada más que problemas políticos, ¿entiendes? Pero problemas así de cosas de robo y eso, ¿no? Y no, yo nunca tuve nada que ver con eso. No, háblame de allá cuando tú llegas a España, que ahorita me estabas diciendo que llegaste a España. ¿Cómo llegas a España y cuando llegas a España, qué es lo que haces? En España, cuando llegamos a España, y tengo que darle gracias a los españoles por el recibimiento que nos dieron. Y cuando llego a España, nos pusieron un hotel. Ahí estuvimos como 20 días en el hotel. De ahí nos mandaron a un hostal en Valencia. Y ese hotel fue en Madrid. Llegué por el aeropuerto de Barajas. Disculpa que te interrumpa, niño. ¿En qué año fue eso? Más o menos para Eso fue en que... el 2010. ¿En 2010? Sí, en el 2010.
Y bueno, Que avaro, claro que es un descaro. Cuba necesita un faro de fe que dé un paro por los mambis y por las raíces que un día se robaron, por los que mataron, por las madres solas, por los que montaste en un avión obligado a Angola, por un pensamiento absurdo que una sociedad controla, por mi barrio pinga y porque me sale de las bolas. Cero clemencia con quien tampoco la tiene. Ustedes solo hablan lo que es permitido y le conviene. Todo lo racionan y hay que ahorrarlo porque somos quienes. Ahorita es ilegal andar con leche hasta en el pene. Finca de no sé cuánto, yates de no sé cuánto, joyas de no sé cuánto, en aviones de no sé cuánto, carros de no sé cuánto, camisas de no sé cuánto, igual que los presos inocentes en Cuba, no sé cuántos. Con esos apagones a seres no hay quien viva. Si te duele lo que estoy diciendo, mis palabras esquiva. A mí si no me importa que la entrada me prohíban. Yo soy desvedado y nunca me he hospedado.